Vamos a compartir la presentación. Bueno, volvemos entonces a la presentación de la clase pasada. Vamos a grabar. Primero miramos a ver si hay algo para ingresar. No, aparentemente. Recording in Bueno, ya inició nuestra progress. grabación. Entonces, vamos a retroceder un poco en lo que vimos la clase pasada para recordar la presentación, no arrancar así de golpe, con respecto al cuadro de mando integral, ¿sí? Bueno, hablamos de por qué aparece el cuadro de mando integral, que es como resultado de una necesidad de las organizaciones para poder medir su desempeño, ¿sí? Aguarden un minuto. Ahí estamos admitiendo. ¿Cuál es el uso? Digamos, cómo comenzó como un elemento de medición y después, con el pasar del tiempo, a medida que transcurría el tiempo, se vio la importancia de que ese elemento de medición no tenía que ser algo que diga si las cosas estaban bien o estaban mal en una organización, la gestión de una organización estaba bien o estaba mal, sino que la idea es que se pueda ir corrigiendo, ¿no? Para poder básicamente gestionar la estrategia de una organización. Por eso habla de mejoras y cuestionamientos. Después nos preguntamos qué es el cuadro de mando integral, las ventajas de conducir a la ejecución de la estrategia, de clarificar esa estrategia en el cuadro de mando y también alinear esa estrategia con el presupuesto, ¿sí? Bien, vamos a ir avanzando. Habíamos dividido en varios módulos. Primer módulo, donde hablamos de contexto, definiciones básicas, qué es y qué no es el cuadro de mando integral. No nos vamos a detener, ya lo hemos visto. Vamos avanzando. ¿Qué es, qué no es? Definición, qué decía Kaplan, y conceptos básicos. Con eso cerrábamos el primer módulo, arrancábamos el segundo módulo, donde veíamos una aproximación sistémica, beneficios, riesgos y pasos para implementar el cuadro de mando, ¿sí? Acuérdense, había dos gráficos, dos diagramas, mejor dicho, uno en qué lugar de un proceso de mejora de una organización ubicamos el cuadro de mando integral, ¿sí? A partir de la visión, luego de realizar un FODA, y a partir de la estrategia, o sea, del curso de acción seleccionado, podemos elaborar factores claves de éxito, asignar responsables, establecer acciones de mejora y con eso elaborar un cuadro de mando integral. La aproximación sistémica, misión, visión, estrategia, y después los distintos pasos, ¿no? Las distintas perspectivas, clientes, perspectiva, procesos, la medición siempre entre lo que tengo y lo que necesito, y finalmente la perspectiva finanzas, que es cuánto vamos a necesitar para cumplir con los objetivos y buscar ser eficientes. Continuamos con el orden.
primero hay que establecer una estrategia y aterrizar esa estrategia. Por lo general, elabora la alta gerencia. Eso que elabora la alta gerencia hay que comunicar al resto de la organización. Hablamos de la palabra cascadear, o sea, eso es ir bajando los objetivos y esta estrategia a convertirla en estrategias para cada departamento, de arriba hacia abajo. Y esto tiene que estar vinculado también a la remuneración de las personas. Como tercera parte, planificar y establecer objetivos y como formar y obtener feedback estratégico. Veíamos otras claves, hablamos de alineación, cascadeo y poner foco. Y la utilización del mapa estratégico como herramienta para establecer relaciones causales entre las distintas perspectivas. Hablamos también de cada una de ellas en otra oportunidad. Vimos que las perspectivas van de arriba hacia abajo en cuanto a su conmensurabilidad y de abajo hacia arriba como una relación causal, ¿sí? O sea, si queremos tener buenos resultados financieros, si la organización quiere tener buenos resultados financieros, tiene que tener determinados buenos clientes. Los clientes, para captarlos, seleccionarlos, captarlos y mantenerlos y desarrollarlos, hay que tener buenos procesos internos. La organización puede tener buenos procesos internos si digamos, el personal está desarrollado y capacitado de manera adecuada. O sea, no solamente el personal, hablamos también de infraestructura en tecnología de información. Y también, bueno, hay que organizar y con respecto a cómo está organizada la empresa, ¿sí? También eso es importante, una organización flexible para poder adecuar la misma a los cambios. Entramos en el tercer módulo. Hablamos de los procesos internos y hablamos de formación y crecimiento. Onda corta y onda larga, recuerden esto, la onda corta es la recepción de la orden y la entrega, ¿no?, del producto o servicio, y cuando hablamos de la onda larga entra el proceso de innovación, ¿sí? A esto llamamos, el proceso de innovación se llama ciclo de la onda larga, y también lo que dijimos es que el cuadro de mando integral de este momento, no el de años anteriores, en lugar de hacer mejor los procesos que ya tiene, busca formular nuevos procesos para poder mejorar. O sea, no apuntamos a generar coeficientes, sino que lo que las organizaciones apuntan es a generar nuevos procesos que ayuden a cumplir con los objetivos, ¿sí? Hablábamos de dos tipos de coeficientes o de coeficientes de performance. Unos son los de resultados, los de medición de resultados, y los otros que le llamamos inductores, que son aquellos que ayudan a que activos intangibles, desarrollos de personas, desarrollos de procesos, ayuden a cumplir con los objetivos o con las perspectivas más mensurables, como la de gestión clientes, la perspectiva clientes y la perspectiva financiera. Proceso de formación y crecimiento. En el último de los escalones de las perspectivas, y hablamos de tres fuentes principales: de personas, de los sistemas o TIC, y de los procedimientos o de la organización, ¿sí?, con su cultura. Bueno, hablamos de un resumen de para qué se utiliza el cuadro de mando.
esto que acabamos de decir, ¿no? Clarificar y conseguir consenso sobre la estrategia, comunicar a toda la organización. Es un resumen de lo que venimos diciendo, ¿no? Alinear objetivos y personas departamentales con la estrategia, vincular objetivos con estratégicos a los operacionales a largo plazo y a los presupuestos anuales, identificar estas iniciativas estratégicas, eso es importante, alinear esas iniciativas, revisar periódica y sistemáticamente, obtener feedback y usarlo. Entramos en el cuarto y quinto módulo, requisitos para la perspectiva financiera, perspectiva cliente, perspectiva de procesos. Finanzas. Hablamos de las mediciones, no sé si me parece que hasta aquí habíamos llegado, ¿no? Hemos llegado a aproximación sistémica de la implementación de la estrategia y comenzamos con finanzas. Bien, digamos que con respecto a las mediciones financieras, como habíamos indicado, son objetivas, ¿no? O sea, son perfectamente medibles, cumplen con la función de crear valor para los accionistas. Si se eliminasen, porque el foco se dirige a la satisfacción del cliente, esto no garantiza per se ni siquiera la sobrevivencia de la empresa. Esto significa que para que una empresa sea sustentable, los resultados tienen que ser buenos, ¿no? Si no, si apuntamos y hablamos también de esas organizaciones que no tienen fines de lucro, donde el resultado tiene que venir de otras empresas, otras organizaciones que puedan financiarlas, ¿no? Las mediciones financieras también sirven para, se miden el equilibrio, ¿no? Entre los compromisos que la empresa tiene hacia los clientes y transformarlos en el apalancamiento operacional, ¿sí? De corto, flexibilidad de largo plazo y en que todos los costos son variables. Bien, esto tiene que ver más con la cuestión de costos, ¿no? Ayudan a mantener el foco ante la visión establecida por la empresa y los que los clientes están dispuestos a recompensar a través del feedback, ¿sí? O sea, esto es un equilibrio, como menciona en algún párrafo. Es importante otorgar a los clientes lo que ellos necesitan, pero es como decir, no el God play, ¿no? No dar más de lo que realmente el cliente necesita, fundamentalmente para permitir que el proceso sea rentable, ¿no? Como digamos, estos son los pros, como contras, podríamos decir, están orientadas al corto plazo. Las mediciones financieras miden lo que está pasando en el momento. Es difícil por ahí predecir qué va a pasar a futuro. Se pueden hacer pronósticos con cierta aproximación, pero siempre hay un componente de riesgo importante, ¿no? No reflejan los conflictos potenciales y están diseñadas para la economía industrial y no para la del conocimiento, ¿no? Eso es como contras de las mediciones financieras. Bueno, los requisitos del cuadro de mando integral es importante, y que Clara les ha hecho mención a esto, vincular el cuadro de mando con el periodo histórico de la empresa. O sea, las empresas, dependiendo si están en etapa de crecimiento, en etapa de madurez o en etapa de salida, van a tener distintos resultados, ¿no? En la etapa de crecimiento es una etapa donde hay mucha incertidumbre sobre el producto que se está desarrollando,
pero, digamos, si se ve que es algo como el caso de los celulares, ¿no? Cuando empezaron a salir celulares, al principio todo el mundo quería tener uno, eso fue un mercado que explotó, después medio como que se estableció, llegó a su madurez y, digamos, se mantuvo en un nivel de cantidad de gente razonable y hasta que alguno tuvo la idea de decir, bueno, vamos a poner una tarjeta para que la gente que por ahí no tiene tantos recursos pueda acceder a un teléfono celular. Y bueno, y con eso es que creció de nuevo, ¿no? Hubo como otra explosión en la venta de celulares con tarjeta. Para ya definitivamente después estacionarse, ¿no? Cuando los productos llegan a la etapa de madurez, o sea, cuando ya se establece una cantidad de los clientes es muy importante, hay que pensar en otras situaciones, ¿no? Dar otros servicios. Al principio es todo venta, por ahí no importa tanto lo que sí importa lo que se vende, pero lo que se busca después, cuando se llega a una etapa de madurez, es diferenciarse, ¿no? Diferenciarse de la competencia para poder seguir captando clientes, ¿no? Fíjense que las compañías de teléfono están continuamente intentando pasar de una empresa a otra con distintas propuestas. Bien, otro requisito que hay que tener en cuenta para hacer el cuadro de mando integral es la vinculación y diferenciación con las diferentes unidades de negocio de la empresa, ¿sí? Y hoy vamos a estar viendo tanto esto que hablamos recién de periodo histórico de la empresa, crecimiento, madurez y salida, vamos a hablar de eso, y vamos a hablar también de las diferentes unidades de negocio. Cada unidad de negocio tiene que funcionar como si fuera una empresa por sí misma. Son, digamos, sectores adentro de la organización que tienen capacidad para generar y vender su producto y facturar de manera independiente, ¿no? Y las unidades de negocio, por lo general, son atravesadas por otras áreas que se llaman áreas colaborativas. Por ejemplo, administración, finanzas, compras, seguridad, calidad, medio ambiente, por lo general atraviesan y colaboran con las distintas unidades de negocio, ¿sí? Bueno, entonces hay que saber vincularlas y a su vez diferenciarlas. Focalizarse en temas financieros estratégicos. ¿Qué hacemos? Crecemos y diversificamos los ingresos, reducimos los costos, utilización de activos, apalancamiento operacional, vigencia de los activos, ciclos del negocio, gerencia de activos, gerencia de deuda, teoría de capitalización y apalancamiento. Bueno, hay muchos términos que son más financieros, yo se los menciono para que ustedes sepan que tiene relación con eso, ¿sí? Medir y diferenciar el riesgo también es un aspecto importante cuando trabajamos en general en el cuadro de mando integral y también en otras áreas, ¿no? En proyectos también es importante la medición y comparación. Bueno, ampliando este punto, entonces tenemos la estrategia. Las estrategias se dividen en crecimiento, mantenimiento y salida, ¿sí? Fíjense. Entonces, dependiendo esto que acabamos de mencionar, vamos a ir abriendo todos los cuadritos. Acuérdense que estamos dentro de la perspectiva financiera. Tenemos en la primera columna crecimiento y diversificación de ingresos, reducción de costos y utilización de activos. Entonces, y tenemos distintas estrategias, ¿no? Estrategias de crecimiento, tasa de crecimiento de las ventas
por segmento, porcentaje de los ingresos provenientes de nuevos ingresos, productos y clientes y servicios. Mantenimiento de cuentas y clientes seleccionados, mantenimiento de rentabilidad por línea, por producto y por cliente. Y con respecto a la salida, hablamos de clientes que no son rentables y estar mirando la rentabilidad por línea y por clientes para ver si nos interesa seguir teniendo los mismos clientes, ¿sí? Entonces, por un lado, si queremos crecer, qué es lo que queremos mantener y qué es lo que quisiéramos ya no tener, ¿no? Desde el punto de vista de crecimiento y diversificación de ingresos. Desde el punto de vista de reducción de costos, calidad de los ingresos de nuevos empleados, con respecto a mantenimiento, costos comparativos con la industria y el benchmarking. Benchmarking es, sí, es lo mismo, no sea comparativos con la industria, es ver qué está haciendo la competencia o cómo trata ciertos temas la competencia, no es mirar alrededor. Y costos marginales por unidad de transacción con respecto a lo que si queremos estar pensando en la salida, ¿no? Costos marginales son aquellos costos que están por ahí que no se ven de manera directa, pero que están como subyacentes, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar mirando esos costos por unidad de transacción. Con respecto a la utilización de activos, cuando hablamos de crecimiento, hablamos de inversiones, apalancamiento operacional, investigación y desarrollo. ROA, rotación de activos fijos, rotación de inventarios. Vamos a hablar después del ROA y vamos a hablar también del periodo de pago o de payback periodo, es el periodo de recuperación y el ciclo de caja, ¿sí? Son también cuestiones más financieras de las organizaciones. Continuamos. Bueno, ahí el cuadro se ha desconfigurado, pero bueno, vamos a seguir con la segmentación de clientes. Hablamos ya de cuestiones financieras, vamos ahora a la segmentación de clientes. Bien, entonces tenemos segmentación del mercado, van a ser los clientes a los cuales va a estar dirigida nuestra producción, ya sea de productos o servicios, elección de indicadores para monitorear esos clientes y ver si estos indicadores, distintas, como una clasificación, ¿no? de estos indicadores, vamos a tener centrales o genéricos, cuáles son indicadores de propuesta de valor para el cliente, cuáles son diferenciadores y cuáles son inductores, ¿sí? Segmentamos repitiendo entonces, segmentamos el mercado y elegimos los indicadores para definir nuestra perspectiva de clientes. Con respecto a los indicadores centrales o genéricos, vamos a estar hablando de la cuota del mercado, incremento de clientes por línea, adquisición de nuevos clientes por línea, satisfacción de clientes, rentabilidad de clientes por línea. Esto es como son todos como ejemplos, ¿no? O son aquellos indicadores que más conocidos o habituales. Pero con respecto a la elección de los indicadores, cada empresa debe seleccionar los que considera más conveniente. No es que hay un manual de indicadores y todos siguen lo mismo. Ninguna empresa es igual a otra, están ubicadas en distintos lugares, producen, cuando hay competencia, por ejemplo, Pepsi, Coca-Cola, producen cosas muy parecidas, elementos muy parecidos, pero tienen distintas estrategias de producción o de venta. Entonces, por más que parezcan que son productos iguales,
las organizaciones trabajan de distinta manera. Entonces, Profe, sí, perdón, hay gente sí. en espera. Ah, sí, sí. La verdad que... Gracias. No, no, gracias a vos por avisarme. Tendría que pasarle a alguno para que puedan admitirlos. Bueno, ahí está. Supongo que ya... Lo que yo les voy dando son ejemplos, ¿sí? De lo que son indicadores centrales o genéricos. Está. Bien. Todavía queda una persona. Ahí estamos. Continuamos con los otros indicadores, que son indicadores diferenciales, distintos atributos de los productos o servicios, relación con los clientes, imagen y prestigio. Esto llamamos indicadores diferenciales. Fíjense, ay, me pasé. Estos indicadores diferenciales, que también les llamamos inductores. Eh, lo que, los que producen los indicadores diferenciales o inductores es resultados en otros positivos en otros indicadores, ¿sí? Apuntando, por ejemplo, a mejorar los tiempos de entrega, a mejorar la calidad o a mejorar el precio. Eso tiene relación directa con los clientes, mejora cuando son buenos, estos indicadores mejoran la imagen y el prestigio de la organización. Bueno, con esto finalizamos con clientes, pasamos a procesos. Acuérdense, porque hablamos de procesos, ¿no? O sea, los sistemas tradicionales de medición y desempeño focalizaban los centros de responsabilidad, por ejemplo, el área de ingeniería, ¿no? Y decían, bueno, ¿cómo los procesos de ingeniería? Tomemos índices, verifiquemos el plazo de cumplimiento de entrega de documentos, verifiquemos, hagamos un coeficiente para ver si se consumen las horas de ingeniería presupuestadas o se consumen menos. Veamos si la venta de las horas de ingeniería generan un buen resultado económico, pero no estaba relacionada el área de ingeniería con las otras áreas. Entonces eran como que eran estancos, ¿no? Compartimientos estancos. Hoy no, hoy lo que se busca es buscar relación entre entre los distintos departamentos y si es necesario desarrollar nuevos procesos, hay que hacerlo. Pensando en dónde está la empresa y hacia dónde debe dirigirse, ¿no? O sea, siempre mirando la misión. Entonces, antes lo que se veía es que cuando se hablaba de procesos, se hablaba de los existentes y rara vez de los relevantes y nunca de los futuros, ¿sí? Decía, bueno, estos son los procesos que tenemos que mejorar. Ahora lo que se piensa es en desarrollar nuevos procesos para mejorar la organización en general, ¿sí? Bien, la cadena de valor en los procesos internos, partiendo de la perspectiva del cliente, segmentación de clientes, creación del producto o servicio, paralelamente iniciar un proceso de innovación, el producto y el servicio
se construye y se entrega. Paralelamente, el proceso de producción, servicio al cliente, proceso de servicio al cliente. O sea, fíjense que la cadena de valor en los procesos internos arranca con la perspectiva del cliente, con su segmentación y se ven sus necesidades, se genera un producto, ese producto se construye y se entrega y se da servicio al cliente. Tanto para la creación del producto, para su construcción y para su servicio al cliente, es necesarios procesos, ¿sí? Tenemos procesos de innovación, procesos de producción y procesos de servicios al cliente. Finalmente, nos encontraremos, si esto se cumple, con las necesidades del cliente satisfechas. Y el feedback, que ya dijimos, ¿no? O sea, es importante tener el feedback de los clientes para poder, cuando iniciamos la perspectiva al cliente, poder ir mejorándolo. Algunos indicadores para procesos internos, vamos a ver ahora. Tenemos indicadores para investigación e indicadores para desarrollos de productos. Y son ejemplos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para investigación, introducción de nuevos productos versus la competencia, porcentaje de ventas protegidas por patentes, porcentajes de ventas de nuevos productos. Sí, las patentes son como un activo intangible, ¿no? O sea, las patentes le dan derecho a los propietarios de esas patentes a producir determinados productos. Porcentajes de ventas de nuevos productos, capacidad incremental de producción de nuevos productos, tiempo necesarias para desarrollar nuevas generaciones de productos. O sea, fíjense, siempre hablamos de cosas nuevas, nuevos desarrollos, ¿sí? Estos indicadores para investigación. Indicadores para desarrollo de productos, tenemos número de moléculas nuevas que pasan a otra fase versus el número de la fase anterior, número de pruebas y descartes hasta que el nuevo producto cumple con la especificación del cliente, tiempo de punto de equilibrio, tiempo de mercado, punto de equilibrio después del lanzamiento. Todos estos son indicadores para desarrollo de producto. En procesos operacionales vamos a encontrar indicadores financieros estrechos y disfuncionales, costos, presupuestos, desvíos, eficiencia de la mano de obra, eficiencia de las máquinas. ¿Sí? Eso es cómo medimos los procesos operacionales. Los anteriores, ¿no? Los de otra época. Los nuevos indicadores tienen en cuenta otros elementos, ¿no? Por ejemplo, los pedidos reales por clientes y no producción masiva. O sea, apuntando más a la personificación del producto. Tener presente economías de escala en las compras. No cambiar de proveedores solo viendo el costo unitario. Tiempos de entrega de los proveedores. Tiempo total del ciclo. Fíjense que los de arriba los tachamos, ¿no? O sea, nos quedamos con, eran los anteriores, ¿no? Costos estándar, presupuestos, desvíos, eficiencia de mano de obra. Hoy se ve lo que está debajo. Los nuevos indicadores toman en cuenta lo que no está tachado. Servicio postventa, duración de los ciclos, desde la recepción de la solicitud hasta la solicitud final. Esto es onda corta, ¿no? Que llamamos. Algunas utilizan algunas tecnologías para actuar antes de ser llamados. ¿Sí? Algunas empresas se anticipan a las necesidades y dan servicios a los clientes con el objeto de que después les puedan dar el trabajo, ¿no? Evaluar soluciones definitivas versus de visitas. Evaluar relación costo-eficiente. Facturar
y cobrar servicio postventa, bueno, eso hay que verlo, ¿no? Es un análisis que hay que hacer. En el sexto módulo, y el último, vamos a hablar de formación y capacitación para después ya introducirnos en un ejemplo. Bien, entonces pasamos a la perspectiva aprendizaje y capacitación. Primero vamos a ver cuáles son las principales categorías. Tenemos las capacidades o competencias de los empleados, de los sistemas de información, ¿no? Acuérdense, y hablábamos también de la organización, cómo está compuesta la empresa. Motivación o clima laboral, delegación de poder, coherencia de objetivos. Son todas categorías que vamos a encontrar en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Las capacidades de los empleados van a tener mucha relación con el tipo de tareas que desarrollan, ¿no? Dado que, por ejemplo, las tareas que son rutinarias y repetitivas desmotivan, ¿no? O sea, lo ideal es que no existan tareas repetitivas. Obviamente que esto no es algo que se puede evitar, ¿no? Algunas tareas necesariamente van a ser repetitivas. Las empresas y sus empleados deben buscar una mejora continua, desarrollarse, o sea, agregarse valor constantemente. Antes las personas aprendían una tarea, por ejemplo, codificar materiales, y se dedicaban muchos años de su vida a hacer la misma tarea, ¿no? Hoy el escenario es más cambiante. Las personas hacen un montón de tareas y en sus desarrollos de carreras, en los planes de desarrollos de carrera también, en algunas organizaciones van rotando a la gente en distintos sectores, ¿sí? Entonces, eso ayuda a que las personas, primero, no tengan que hacer tareas rutinarias y repetitivas, ayuda a que las personas por ahí encuentran lugares donde se encuentran más cómodos trabajando o donde son más eficientes. Entonces, viéndolo desde el punto, es positivo verlo desde el punto de vista de las personas y desde el punto de vista de la organización. Las mejoras provienen de los empleados más cercanos a los procesos. ¿Por qué decimos esto? Porque son los que realmente trabajan, son los stakeholders, ¿no? Los que están cerca de los procesos son los que mejores, los que pueden proponer las mejoras, ¿no? Porque están en el proceso. Vamos a ir abriendo este cuadrito entonces, que tiene relación con la perspectiva de desarrollo de las personas. Lo vemos de abajo hacia arriba, acuérdense del sentido de causalidad que mencionamos cuando hablábamos de el tablero de comando, ¿no? Bien, fíjense, hablamos de competencias o capacidad de personal, infraestructura tecnológica, clima laboral. Esos tres elementos van a aportar para la satisfacción del empleado. Un empleado competente, un empleado que tiene buena infraestructura en tecnología y donde hay un buen clima laboral, va a tener satisfacción, ¿no? Por otro lado, ese empleado no se va a ir, si está satisfecho, digamos, va a tener una buena productividad y obviamente van a obtener un buen resultado. Los indicadores sobre los empleados, vamos a hablar de encuestas de satisfacción. ¿Cómo hacemos para obtener indicadores que tienen que ver con la motivación o el gusto de los empleados? Uno de ellos van a ser las encuestas de satisfacción, ¿sí? Donde se le preguntarán si se sienten reconocidos, si tienen acceso a la información o se sienten
que no tienen permisos para acceder a cierta información, el incentivo de la creatividad, y si hay apoyo desde la alta gerencia. Obviamente, lo subyacente de la satisfacción de los empleados es la retención, ¿no? Sabiendo que el retener empleados que estén conformes y que estén motivados va a ser una inversión a largo plazo, ¿no? Y también otra medición que se puede hacer es sobre la productividad, ¿no? De los empleados, viendo una relación que hay entre el ingreso de la empresa versus la cantidad de empleados. Eso va a dar una idea de la productividad. Nos quedaba no sé, yo había dicho el último. Vamos a entrar al séptimo módulo, que son indicadores y estrategia, cursos de acción para la implementación y las preguntas más frecuentes. Vamos a vincular entonces el cuadro de mando y la estrategia, ¿sí? Esto ya lo habíamos mencionado en otra diapositiva, ¿sí? Partimos de la estrategia, que sale como resultado de un análisis FODA, segmentación de clientes, es un resumen, ¿no? Procesos operacionales y de innovación, buscando la onda corta y la onda larga, aprendizaje y capacitación, y por último, finanzas. Los conceptos básicos que ya hemos mencionado. El cuadro de mando integral muestra la estrategia de una manera integral en toda la organización, que involucre a todos los empleados y a no tener silos organizacionales. Esto que decíamos los de departamentos, que no funcionen como si fueran empresas distintas. El objetivo principal de todo sistema de medición es incentivar a toda la organización a que cumpla con la estrategia, ¿no? El cuadro de mando describe la visión, no solo la situación actual, y es importante también la transmisión de la estrategia como la estrategia misma. Volvemos a repetir esta diapositiva porque es muy importante como concepto básico, ¿sí? En la diapositiva siguiente vamos a ver un ejemplo de la vinculación entre las diferentes perspectivas hasta llegar a los indicadores financieros. Arrancamos entonces con la perspectiva de crecimiento y aprendizaje. Desarrollar habilidades estratégicas, acceso a información estratégica, coherencia con metas personales y recompensas. Eso van a aumentar la productividad del personal. ¿Se acuerdan que esa, desde el punto de vista causal, era la más importante, ¿no? La que puede ayudar a generar los cambios que pueden ser más duraderos en el tiempo. Bien, si tenemos personal productivo, esto comprender a los distintos segmentos de clientes, desarrollar nuevos productos y ventas por líneas de productos. Pasar al canal adecuado, reducir al mínimo los problemas, dar respuesta rápida, ¿sí? Esto con respecto a los clientes. Los procesos internos, ¿sí? De los procesos internos pasamos a clientes, a perspectiva clientes, y los tres primeros, comprender los distintos segmentos, desarrollar nuevos productos, ventas por líneas de productos, incrementan la confianza de los clientes en los servicios. Pasar al canal adecuado, reducir al mínimo los problemas, dar respuesta rápida, incrementan la satisfacción del cliente por la ejecución superior a postventa, ¿sí?
Fíjense que esto está bien indicada acá la relación causal, ¿no? Por último, llegamos a la perspectiva financiera, donde si nosotros, sí, por un lado, diversificar los ingresos con distintos clientes, por eso hablamos de segmentación de clientes, y después mejorar la eficiencia operativa con los clientes que ya tenemos. El resultado nos va a permitir mejorar índices de rendimiento financiero. Bueno, ya conocemos este cuadro, misión, visión, estrategia. Cómo nos deben ver nuestros clientes para cumplir con nuestra visión. Qué procesos debemos ser excelentes. Qué tenemos que aprender. Cómo tiene que capacitarse la gente. Cómo nos deben ver nuestros accionistas para tener éxito financiero, ¿sí? Y en cada uno de esos cuadrantes, los mismos eh, objetivos, indicadores, línea base, objetivos a corto plazo, objetivos finales, iniciativas y responsables. Eso hay que estar, después reflejarlo en el cuadro de mando integral, ¿no? O sea, hay que poner objetivos, hay que establecer indicadores, línea base, desde dónde partimos y a dónde queremos llegar, objetivos a corto plazo, objetivos finales, cuáles van a ser las iniciativas para tomar acciones de mejora y poner un responsable, ¿sí? Para que siga esa acción de mejora. Esto viene a ser como un diccionario. Y por último, llegamos a un caso práctico de un cuadro de mando integral, ¿sí? Ven ustedes entonces, como objetivo estratégico, esta organización, desde el punto de vista financiero, tiene, digamos, como iniciativa exceder las expectativas de los accionistas, buscando incrementar el precio de la acción e incrementar el ROE. Vamos a ver más adelante qué es el ROE. Son coeficientes financieros. Esta organización busca aumentar el volumen de ventas a través de ingresos en bruto, ¿no? Mejorar márgenes como porcentaje de margen sobre ingresos brutos, diversificar fuentes de ingreso, número de productos mayor al 5% del margen. ¿Qué efecto nos genera exceder, incrementar la acción, incrementar el ROA? Una mayor capacidad de apalancamiento. Ese es el efecto, ¿sí? Línea base, estoy partiendo de un valor de 58.5 como el precio de la acción y quiero llegar a un objetivo final de 72, que se va a ir distribuyendo. 60 en el primer trimestre, 62 en el segundo trimestre, 65 en el tercero y 72 en el último trimestre. Del mismo modo, vamos a ver distintos indicadores. Tenemos, por ejemplo, o distintos objetivos. Vamos a ver primero todos los objetivos, ¿sí? Aumentar ventas a clientes actuales. Esta es la primera parte del cuadro, ¿eh? El cuadro a la derecha sigue, lo que pasa es que no entró en la presentación, pero a la derecha sigue. Fíjense que tenemos objetivo, causa, efecto, línea base, objetivo final, objetivo parcial. Y tenemos un responsable y un comentario. El responsable no necesariamente son personas, son departamentos adentro de la organización. Por ejemplo, alta gerencia,
alta gerencia, director de finanzas. Vamos a dar una recorrida por los otros objetivos de clientes. ¿Qué objetivos clientes tenemos? Aumentar ventas a clientes actuales, diversificar base de clientes, atraer nuevos clientes. Y ahí tienen ratios para aumentar las ventas a clientes actuales, número de clientes activos, ingresos por clientes, nuevos negocios cerrados en nuevos clientes sobre base actual. Es como que hay que estar continuamente midiendo estas, las cantidades de clientes, ¿no? ¿Cuántos tenía? ¿Cuántos estoy teniendo ahora? Eso me va a ayudar a poder obtener los índices, ¿sí? Y ahí están los índices, ¿no? Fíjense, aumentar las ventas es porcentaje de ventas y queremos llegar a un valor de ratio retención, aumentar ventas a clientes actuales. O sea, lo que se quiere es buscar un porcentaje de retención, pasar de 40 a 70. ¿Cómo vamos? 45 el primer trimestre, 50, 60 y 65. Diversificar base de clientes, número de contactos que se hacen efectivos sobre cuentas objetivos. En realidad no había ninguno y se quiere pasar a 9 sobre 10. O sea, 3 sobre 10, claro, número de contactos efectivos sobre cuentas objetivos. Se quiere pasar de 0 a 9 sobre 10. ¿Cómo? Primero 3, después 4, después 6 y después 7. Publicidad. Pasamos ahora a enfoque en segmentos rentables. Eso tiene que ver con, hablamos de financiera, hablamos de clientes, hablamos de procesos internos. Enfoque en segmentos rentables, reducir tiempos de entregas a clientes, desarrollar alternativas de comercialización y distribución. Bueno, reingeniería, facturación, cantidad de días de proceso, bueno, son otros indicadores que los pueden tomar como ejemplo, ¿sí? Por último, cuando llegamos a la de desarrollo, plantel de empleados con base profunda de conocimiento en tecnología y procesos, formación y crecimiento, utilidad por empleados, ventas por empleado. Eso también son ratios interesantes, ¿sí? Integración de plataformas de sistemas. Y acá hay algunos ratios: rotación, retención, tiempo de utilización de Internet en negocios, hay un objetivo de disminuirlo, ¿no? Pasar como línea base de 0,7 a 0,05. El tiempo que se utiliza Internet, ¿no? Como algo perjudicial. Bien. Y los responsables, ¿no? La financiera apunta más a los gerentes y directores de finanzas. El clientes apunta más a ventas y servicios postventa, atención al cliente y ventas son los que están en contacto con los clientes. Los procesos internos también tienen su parte los directores de ventas, pero también está logística que tiene que ver con entrega, con distribución. Y en algunos casos ambos, ¿no? Director de ventas, director de finanzas y director de logística. Las perspectivas de desarrollo de personas tienen que ver con los recursos humanos y con los sistemas. Y yo diría con la organización. Está quedando una más. Bueno, estamos en el primero. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de incrementar el precio de la acción? Responsable finanzas, incrementar el ROE, causa, optimizar el precio, incrementar márgenes, optimizar cantidades, incrementar márgenes, disminuir gastos, incrementar utilidad neta, acción, ¿cómo hacemos para mejorar nuestros aspectos financieros? Revisar políticas de créditos y precios. ¿Cómo incrementamos las márgenes? ¿Cómo incrementamos márgenes? Los márgenes, perdón. Cambiar políticas de descuento. ¿Cómo
determinar nuevos puntos de equilibrio, cómo incrementamos la utilidad neta, control de gastos discrecionales, cómo aumentar la contribución, estudio, compra nuevos activos de producción para bajar costos variables, optimizar el WACC, optimizar estructura de capitalización. Bueno, estos son unos términos bastante específicos, ¿no? Bueno, con esto terminamos la presentación del cuadro de mando integral. Vamos a pasar, ¿alguno tiene alguna duda? Estos son ejemplos, ¿sí? Es para que ustedes cuando hagan el trabajo puedan tomar esto como modelo, o hay un montón de bibliografía en internet que ustedes pueden consultar, pero bueno, esto es un trabajo que se ha hecho, que ustedes pueden tomar como referencia. Lo importante, digamos, no son los índices, mejor dicho, no es que no son importantes, pero los índices son relaciones numéricas, ¿no? Donde se ponen situaciones actuales sobre situaciones futuras y se establecen relaciones, ¿no? Entonces, acá vamos a ver otros ejemplos más adelante. Bien, a ver, aguardamos acá un minuto. Recording Ahí stopped. detenemos la grabación. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Bien. Bueno, vamos a pasar, si alguno tiene alguna consulta, si no, pasamos a otra presentación. Aguarden un minuto. Bien. Bueno, vamos a ver una introducción a organizaciones. En la parte del trabajo, hay una parte del trabajo práctico donde ustedes deben hablar de la organización. Esto lo tienen como material en la página de la materia, así que es bastante claro, o sea, no vamos a estar leyendo todo lo que dice la presentación, es un ejemplo de un tipo de organización que ustedes pueden tomar como modelo, ¿sí? Bien. Digamos, el contenido de esta presentación digamos, nos va a permitir conocer los distintos significados del término organización de acuerdo a distintas personas, distintos autores, reconocer significado y diferenciarlo de otros subgrupos de individuos, ¿no? O sea, una organización pareciera como que todo grupo de personas es una organización, ¿no? Pero bueno, no. Hay una manera de diferenciarlo. Reconocer a las organizaciones como entidades sociales, conocer los recursos necesarios para desempeñarse para ese desempeño de la organización, analizar y reconocer distintos tipos de organizaciones, formas de organizacionales. Perdón, ¿alguno comentó algo? Sí, de que no estaba grabando, profe. Ah, listo, gracias. Ahí Recording estamos. in progress. Muy bien, entonces, eso va a ser el contenido
de la presentación. Esto es una introducción, ¿sí? Es para que ustedes tengan un material para poder hacer el trabajo práctico. Bueno, ¿qué son las organizaciones? Como, digamos, organizaciones como agrupaciones o unidades sociales, pueden ser hospitales, organizaciones públicas o privadas, un club, las pymes, las multinacionales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos y características más comunes? Tienen un propósito, o sea, satisfacer una necesidad. Tienen un comportamiento que está orientado a la satisfacción de esas necesidades. Utilizan el conocimiento y tienen una interrelación social, o sea, por este motivo son sistemas complejos, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora son varias miradas por distintos autores que ven a las organizaciones viendo a las organizaciones, mejor dicho, como entidades sociales, ¿sí? Bueno, tenemos acá la mirada de Talcott Parsons, Henry Mintzberg, Jorge Atkins, ¿sí? Entonces, bueno, todos tienen distintas miradas, ¿no? Podemos leer alguna, no nos la vamos a leer todas, después esto lo pueden hacer ustedes después, digamos, por su propia cuenta, ¿no? Pero bueno, Talcott Parsons dicen que son agrupaciones, es una agrupación humana deliberadamente construida o reconstruida para alcanzar fines específicos. O sea, no surgen porque sí, son intencionalmente creadas por las personas. Mintzberg dicen que son formaciones sociales complejas, conscientes de un fin y relacionalmente construidas. Fíjense que no dicen lo mismo, pero bueno, apuntan a, eh, a lo mismo, ¿no? O sea, con el mismo sentido. Algunos ponen más hincapié en algunos conceptos que en otros. Grupo humano, mantener al grupo de personas o personas relacionadas que tienen límites, o mejor dicho, todos ellos van completando distintos aspectos de una organización, ¿no? Vamos a admitir, Álvarez, Amitai Etzioni adapta y aclara la definición de Parsons, indicando que para que los grupos sociales organizados conformen una organización tienen que estar constituidas por dos o más personas, tener un fin y tener una estructura. ¿Qué características tienen las organizaciones? Dividen el trabajo, dividen el poder y dividen las responsabilidades. Los centros de poder controlan, dirigen, revisan y remodelan la estructura con el objeto de aumentar la eficiencia y su eficacia. Sustitución del personal, reubicar, transferir, promocional y estructura planeada para un fin específico. La importancia, vimos las características, vemos la importancia de las organizaciones, transformando la sociedad y la época que nos toca vivir, ¿sí? Esa es una de los aspectos más importantes de las organizaciones. Hoy vivimos en una sociedad organizacional de organizaciones. Nacemos, crecemos, trabajamos en organizaciones y nos vinculamos con ellas permanentemente. Acá tenemos el ejemplo de una organización a la que ustedes pertenecen. Hay organizaciones que dependen de otras, llegando a formar verdaderos complejos organizacionales, UTN, Universidad Nacional de La Plata, ¿no? También son organizaciones, ministerios, municipios, supermercados, bancos, escuelas, etcétera. ¿Qué es lo que necesitan las organizaciones para poder funcionar? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué necesitan? Recursos, ¿no? Las organizaciones para poder funcionar necesitan recursos de todo tipo. Ahí tenemos indicados un montón de recursos, obviamente humanos, financieros, energéticos, cognitivos. Tipos de organizaciones según origen y capital.
pueden ser públicas, privadas o mixtas, según su actividad básica, productivas, comerciales o servicios, según su tamaño, ¿no? Grandes, medianas o pequeñas. ¿Qué forma tienen las organizaciones? Formas organizacionales. Vamos a ver dos. Organización lineal y organización tipo línea staff. La organización lineal es la que estamos más acostumbrados a ver. Hay una autoridad superior, ¿no? Donde está sobre, la autoridad superior está sobre sus subordinados y hay una unidad de mando, típico o muy parecido a las organizaciones militares antiguas. Se responde a un solo jefe. Vamos a pasar entonces. Y hay líneas formales de comunicación, ¿sí? Y se efectúan únicamente entre las líneas, o sea, es como que se respeta la relación en el organigrama. La comunicación es respetar la secuencia indicada en el organigrama. Las decisiones son centralizadas y los canales de responsabilidad convergen siempre hacia arriba, ¿no? Existe una sola autoridad máxima que canaliza todas las decisiones, donde quedan todas las decisiones y el control. Cuando hablamos de una gran empresa, vamos a encontrar áreas funcionales. Entonces, para una gran empresa, lo anterior, la organización en línea, no sería suficiente, ¿no? Hay que tomar áreas funcionales y hay que combinar el como tipo de organización lineal y de asesoramiento. O sea, es como que va a haber una jerarquía desde las personas que están en un nivel superior hacia las que trabajan en niveles inferiores, jerárquico consultivo, ¿sí? Que esto va a ser, y esto va a aportar una organización más completa, pero también más compleja, ¿sí? Son las más utilizadas actualmente y hay líneas de ejecución y de apoyo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que a las distintas unidades de negocio, por lo general, las cruzan líneas de ejecución y de apoyo? ¿Cuál es la ventaja? Aseguran buena asesoría técnica, ¿no? Especializada y de innovación, y se mantiene el principio de autoridad. Pensamos, digamos, si no hay autoridad y si no hay buen asesoramiento técnico o especializado, la empresa va a estar desorganizada y va a estar con poca capacidad técnica, ¿sí? Eso no es deseable desde ningún punto de vista. Es importante entonces la coordinación entre las personas de línea y las personas del staff. Vemos un ejemplo de cómo sería una gran empresa dividida en áreas funcionales. Fíjense ustedes, tenemos la gerencia general, de la cual van a depender producción, comercialización, y después recursos humanos, finanzas, control, sistemas de información, investigación y desarrollo. A su vez, estas áreas funcionales van a tener una estructura independiente, ¿sí? La producción va a tener ingeniería de fabricación, compras, almacenes, fabricación, control de calidad. Finanzas y control va a dividirse en finanzas y control. Finanzas tiene créditos y cobranzas, tesorería, presupuesto, inversiones. Control tiene contabilidad, auditoría interna, impuestos y seguros, planificación, presupuesto y control. Bueno, me pareció importante que al menos como una introducción puedan ver esto, que los puede ayudar a cuando tengan que, si es que no lo han hecho ya, ¿no? Yo sé que algunos ya han presentado, pero bueno, no es el único tipo de organizaciones que existen, ¿sí? Esta estructura, puede haber otras estructuras. Muy bien.
detenemos entonces y vamos a buscar una nueva presentación. A ver, ahora un minuto. Ahí está. Muy bien. Ya estamos grabando, sí. Bien, entonces, dentro de las organizaciones podemos llegar a tener distintas unidades de negocio, ¿sí? O unidad económica de negocio. Vamos a ver cómo es en un entorno competitivo, cómo funcionan las unidades de negocio, ¿sí? Cuando hablamos de un entorno competitivo, estamos diciendo que varias empresas pueden estar haciendo lo mismo. Incluso hay empresas que desarrollan determinados productos y después hay copias, ¿no? Hay otras empresas que hacen lo mismo o cosas muy parecidas. Entonces, esto les va a mostrar a ustedes conocer la estructura de la organización, les va a permitir. Hay relaciones estructurales que les van a permitir a las organizaciones por ahí no tener una disminución de ingresos o de ventajas debido a, a la competencia, ¿no? O sea, apunta a eso. Por eso se habla de la evolución del contexto, ¿sí? De lo que rodea a las empresas. Entonces, lo que vamos a hacer en esta presentación es analizar una unidad de negocio como una unidad estratégica. Vamos a ver cuán atractiva es la industria en la que compite una unidad de negocio, cómo evolucionará la industria y su actividad, qué podemos aprovechar para aprovechar al máximo el entorno competitivo y cuáles son las propiedades que debemos conocer en tanto que podría dejar a nuestra unidad, claro, fuera del negocio, ¿no? ¿Qué es lo que debemos saber para no quedar afuera del negocio? ¿Qué propiedades debemos conocer? Vamos a ver el ciclo de vida de la industria. Donde tenemos a través del tiempo distintas etapas. Tenemos la etapa emergente, la etapa de desarrollo y la etapa de madurez. La etapa emergente es aquella donde comienza el producto, donde todavía hay muchos interrogantes y hay, podríamos decir, cierto riesgo. La etapa de desarrollo donde está el mayor crecimiento y después una etapa de madurez donde se hace más difícil comercializar el producto, ¿sí? El ciclo de vida de la industria. Es importante, digamos, estudiar este ciclo de vida, ya que nos va a permitir detectar restricciones, ¿no? Que van a ser críticas para que la organización pueda supervivir en los negocios, ¿no? También es importante destacar la importancia del país, ¿no? Donde la empresa se está desarrollando. O sea, muchas veces las condiciones que establecen los países tienen igual o mayor importancia que el entorno competitivo, ¿no? Ustedes han escuchado seguramente hablar de la carga impositiva de las empresas, ¿no?
Bien, entonces, volviendo a las distintas etapas del ciclo de vida, emergente, desarrollo y madurez. Fíjense, emergente lo vemos como un signo de interrogación, no se sabe bien qué es lo que va a pasar. Desarrollo, un crecimiento, y madurez, donde ya el producto se estabiliza, ¿no? ¿Qué características tienen estas etapas? ¿Sí? La primera de ellas, entonces, hablamos de incertidumbre, ¿no? Por eso a la emergente se la relaciona con la incertidumbre tecnológica y de mercado. ¿Por qué? Porque no se conoce la estructura de la industria en el futuro, no está muy clara la necesidad y cómo satisfacer. Hay una búsqueda. Las empresas, para no desaparecer, tienen que tener al menos un negocio en esta etapa. Esto último es importante porque normalmente las organizaciones tienen algún producto que es líder en ventas, y core business, ¿no? Es lo que nosotros hacemos. Eso, y paralelamente van desarrollando otro producto en una etapa emergente, ¿no? Una etapa de incertidumbre. Después viene la etapa de desarrollo, donde la necesidad toma una forma más concreta, explosión de demanda, buen momento de la empresa, todo parece crecer sin límites, hay muchas ventas, los márgenes son saludables, tienen una alta rentabilidad. Hacer poco, fijar una dirección y dirigir la atención de la organización hacia ese objetivo, ¿sí? O sea, ahí no se piensa mucho en el cliente, sino que lo que más se hace es hacer foco en una dirección determinada, ir hacia ese objetivo de manera directa, ¿sí? Ya cuando entramos en la etapa de madurez, empieza la presión competitiva, las organizaciones pierden rentabilidad, bajan los márgenes, los precios y los márgenes decaen, y ya se empiezan las empresas a fusionar unas con otras y hacer adquisiciones, ¿no? Fíjense que me acuerdo, por ejemplo, de empresas de cable, que había dos, Cablevisión, Multicanal, después se terminaron fusionando, ¿no? Ahora a su vez se fusionan con empresas de teléfono. Entonces, ya cuando llegan a una etapa de madurez, empiezan a suceder estas situaciones, ¿no? Y por otro lado, hay muchas de las empresas que no están acostumbradas a trabajar en el ciclo de madurez, muchas abandonan el mercado. Ahora, las que permanecen deben mejorar su cadena de valor, ¿no? Hacerlo un producto más que el cliente tenga, o ofrecerle más al cliente, ¿no? Ser más diferenciador, un producto que se distinga de otros para poder ser seleccionados por los clientes. Un ejemplo de telefonía celular, que ya les mencioné. Ejemplo de telefonía celular, en el año 2000 la industria había alcanzado su madurez, el modelo de suscripciones había llegado a su techo y sin posibilidad de captar gran cantidad de clientes de menor poder adquisitivo. Años más tarde, el impacto de una innovación radical dio un nuevo impulso al crecimiento. La tarjeta prepaga acercó el celular a los estratos inferiores de la población y aumentó más del 300% el tamaño del mercado, ¿no? Fíjense que esto parecía como que ya estaba al máximo, sin embargo, una idea hizo, obviamente, hacer el teléfono celular un bien de consumo masivo, ¿no? A través de un método de comercialización que favorecía a todos los sectores. Bueno, llegamos hasta aquí. Lo que viene ahora es, vamos a ver propiedades de la industria y la dinámica de la innovación y la imitación, ¿sí? Lo que vamos a ver es cómo conocer las propiedades estructurales de la industria ayudan a las organizaciones a contrarrestar la dinámica de la innovación y de la imitación, ¿sí? Más que nada de la imitación.
Bien, ¿qué son las propiedades estructurales de la industria? Son aquellos condicionantes de la industria que afectan a la dinámica de imitación y que alteran el poder negociador de las empresas en la etapa de madurez, ¿sí? Después vamos a ir viendo, son varios, las distintas propiedades estructurales, vamos a ver cada una de ellas, ¿sí? Lo importante que generalmente estas propiedades atenúan efectos de la imitación, reduciendo la tasa de declive en el valor agregado de la innovación, tal como se muestra en el diagrama. O sea, acá hay un diagrama, fíjense ustedes, tenemos estas propiedades estructurales de la industria y la dinámica de innovación e imitación hacen que pierda rápidamente valor agregado en el tiempo, justamente por esto de la imitación, ¿no? Ahora, si nosotros conocemos, si la organización conoce las propiedades estructurales, hay ciertas ventajas que hacen que vean esta pendiente que es menor, ¿no? Acá tenemos una pendiente bastante pronunciada, y acá tenemos una pendiente menor. Entonces, estas propiedades estructurales hacen que se atenúe la disminución del valor agregado. Entonces, va a ser vital para una organización, fundamentalmente para las que desarrollan productos innovadores, ¿no? Tener en cuenta estas propiedades que afectan la imitación, ¿no? Entonces, las empresas innovadoras son las que más tienen que conocer estas características o propiedades estructurales de la industria, ¿no? Bien, cuanto más pueda aprovechar las propiedades de la industria, la organización innovadora va a tener mayor posibilidad de prolongar el tiempo durante el cual el valor agregado de su innovación se mantendrá alto. Bien, ahí tenemos el diagrama entonces que acabamos de ver y vamos a ir a mencionar cuáles son estas propiedades de la industria. Economías de escala, economías de alcance. Las tres primeras son economías, ¿sí? Escala, alcance y aprendizaje. Tenemos una cuarta que es costo del cambio, diferenciación de productos y externalidades. Tres economías, un costo, diferenciación de productos, externalidades de la red. ¿Qué pasa con, fíjense ustedes, la primera de ellas entonces, vamos a hablar de economía de escala. Recuerden que acomode un poquito acá la presentación. Vamos a ver, ahí están viendo costo medio, cantidad producida, una cantidad entre Q1 y Q2 que se llama economía de escala. Y a partir de Q2 vamos a tener la deseconomías de escala, ¿no? O sea, fíjense que aumenta la cantidad la cantidad producida hasta un valor Q2, a partir del cual empieza a subir el costo medio, ¿sí? Entonces, más allá de Q2, la organización encontrará deseconomías de escala, o sea, costos medios crecientes, y se va a estar incentivada para reducir la cantidad producida. ¿Sí? Va a decir, a partir de Q2 ya no me conviene producir, me voy a establecer en una cantidad Q2. Y la economía de escala tiene relación con los costos fijos, ¿sí? Cuando el factor capital supera el factor humano, por ejemplo, en el caso del tendido del cable, ¿no? Cuando hablamos de un sistema de TV por cable, ¿no? O sea, en este caso, el capital de tener el cable, de tener esa propiedad, supera al factor humano, ¿no? O sea, lo importante ahí es el cable. Y esto es una especie de monopolio natural, ¿no?
hace que no haya lugar para más competidores. O sea, el que quiere competir va a tener que hacer una inversión, independientemente de las regulaciones y permisos, ¿no? Va a tener que hacer una inversión de un cable, ¿no? Como este ejemplo que estamos viendo. Déjenme ver si puedo agregar algo. Eso tiene que ver entonces con la economía de escala, entonces que tiene relación con los costos fijos, cuando el factor de capital o los equipos o la maquinaria supera altamente el factor humano. Hablamos de economías de alcance, dijimos 3 economías, pasamos ahora, hablamos de escala, pasamos ahora a economías de alcance. Ejemplos, Arcor, cuando comercializa el producto Bonobón, helados o alfajores, es cuando las empresas tienen un producto y utilizan el poder de ventas de un determinado producto para introducir otros, ¿sí? En el caso de Google, motor de búsqueda, Gmail, Talk, Frugal, ¿sí? O distintos productos, distintas plataformas, a partir de una que ya es exitosa, ¿sí? Cuando la organización puede obtener reducción de costos a medida que diversifica las bases de productos o servicios que ofrece, ¿sí? Surge el aprovechamiento de alguna inversión o capacidad plausible de ser aplicada a la producción de diversos bienes, ¿sí? Entonces, cuando aparece alguna otra oportunidad, la organización aprovecha lo que ya tiene instalado para un producto y puede ampliarse, ¿sí? Es como que aumenta el alcance de lo que está comercializando. Si lo decimos en otras palabras, es cuando las organizaciones generan sinergias en al menos una de 4 dimensiones, ¿sí? Estas dimensiones, hablamos de variedad de productos y consumidores como segmentos, hablamos de cadena de valor, internalizar actividades que caerían fuera del dominio de la empresa, amplitud geográfica, servir países o regiones con la misma estrategia y el negocio de servir una variedad de industrias con la misma estrategia coordinada, ¿sí? Entonces, repetimos estas 4 dimensiones: segmentos, cadena de valor, amplitud geográfica y el negocio, ¿sí? Seguir una variedad de industria con la misma estrategia coordinada de negocio. Utilizar lo que las empresas tienen para nuevos productos. Utilizamos la misma estrategia coordinada de negocios, la cadena de valor, utilizamos los segmentos, variedad de productos y consumidores, y la amplitud geográfica. Si estamos instalados en un lugar, podemos hacerlo en otro. Por ejemplo, Arcor, sé que está, por ejemplo, en Brasil, y vende chocolates, bombones, vende helados, es como que hace sinergia con todos los productos y con la estrategia coordinada. Bien, economía de alcance, economía de escala, economía de alcance. Pasamos ahora a economías de aprendizaje. Las economías de aprendizaje entonces se traducen en ventajas de costos que nacen de la experiencia y el conocimiento de una tarea. Cuando las organizaciones aprenden a hacer algo, entonces tienen economías de aprendizaje. Entonces, transforman la experiencia y el conocimiento, ¿no? O sea, tienen una ventaja de la experiencia de hacer algo y de conocer esa tarea. Y hay 3 instancias
en que las organizaciones que están perdiendo la carrera del aprendizaje pueden obtener ventajas, ¿sí? A ver, un minuto. Experiencia de terceros. Claro, o sea, fíjense, lo que estamos viendo ahora es, dentro de economía de aprendizaje, estas tres instancias, ¿sí? O sea, las que están perdiendo carrera en el aprendizaje, ¿qué pueden hacer? Pueden, como ventaja, pueden adquirir experiencia de terceros, pueden transferir aprendizaje desde una división de una empresa a otra, o pueden innovar para saltar hacia abajo en la curva, ¿sí? O pueden hacer una innovación para irse a otro producto, ¿no? Vamos, acuérdense, eran tres economías, costo del cambio. Bien, el costo del cambio. En determinadas industrias, los consumidores de un producto o servicio encuentran costos de cambio cuando deben invertir en recursos, tiempo, esfuerzos, dineros, al cambiar de proveedor. Cuanto más altos son los costos del cambio, menos incentivos va a tener el consumidor, digamos, para probar o adoptar el producto de la competencia, ¿sí? O sea, esto es en el caso de, por ejemplo, uno elige un sistema para una estación de, podríamos decir, un centro de potencia donde compra una determinada marca de equipos con una tecnología. Si uno después tiene que estar cambiando o ampliando, obviamente le va a convenir utilizar lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo tengo que cambiar, voy a tener que invertir esfuerzo y dinero. Entonces, el costo del cambio no es lo mismo cambiar, por eso dice bolígrafo versus software administrativo, ¿no? No es lo mismo cambiar una marca de lapicera que cambiar un software administrativo, ¿sí? No es lo mismo para una persona cambiar una marca de shampoo que cambiar una consola de videojuegos, ¿no? Porque voy a tener un montón de jueguitos que ya compré y que estoy utilizando en esa consola. Cuanto más altos entonces son los costos de cambiar, menos incentivos tendrá el consumidor para hacer esos cambios. Los costos de cambio generan fidelidad, ¿sí? Y vamos a ver, bueno, estos son ejemplos opuestos, ¿no? Ejemplos que se contraponen. Costo del cambio, vamos a diferenciación de productos ahora. Digamos que un producto se diferencia de otro que cubre la misma necesidad cuando incluye atributos valiosos. Acuérdense que hablamos en la época de madurez de un producto, de buscar características diferenciadoras que permitan a un cliente seleccionar un producto en lugar de otro, que aparentemente son muy similares, ¿no? Entonces, cuando hay un producto ser inferior al otro, cuando cubre la misma necesidad, pero tiene atributos valiosos, que justifica que los clientes paguen una prima o sobreprecio, ¿no? ¿Te acuerdan que hablamos de Toyota también? Se caracterizaba no tanto por vender barato, sino por la calidad del servicio, ¿no? Y por poder vender productos a la medida de lo que los clientes desean, ¿no? Entonces, bueno, esos son aspectos diferenciadores. La calidad, el producto a medida, esos son aspectos diferenciadores. Pero bueno, hay ilimitadas fuentes de diferenciación de productos, ¿sí? Fíjense ustedes, hay algunos que es más fácil diferenciar que otros. Los commodity es difícil diferenciar, el trigo, el petróleo, el oro, en eso es lo mismo, ¿no? Cemento también, el cemento es el mismo, distintas marcas, tornillos, cables, y a medida, fíjense, hasta que llegamos a algo
bien diferenciador como un corte de pelo o un sastre, ¿no? O seleccionar un vino. Ahí ya las mujeres cuando van a la peluquería dicen, bueno, quiero un corte de esta característica y es personalizado, ¿no? Lo mismo cuando los hombres o van a un sastre y dicen, bueno, ahora no se usa mucho, pero antes iban a hacer un traje a medida y se hacía a la medida del cuerpo de cada uno. El automóvil, el teléfono, los lentes de contacto también tienen bastantes cuestiones diferenciadoras. Hay cosas que son más fáciles que otras para diferenciarse, ¿sí? A ver, ahora un minuto que no encuentro el cursor. Una diferenciación que se basa en activos intangibles, como la marca o creatividad en el diseño y la calidad del servicio, da mejor resultados a mediano y a largo plazo, ¿sí? Por último, vamos a ver las externalidades de red. Por ejemplo, Microsoft, Office o derremate.com. En este caso, el valor del producto está sujeto a externalidades de red cuando el beneficio que percibe un usuario al adquirir el producto aumenta con la cantidad de usuarios que ya lo poseen o se espera que lo posean en un futuro cercano. Este es el caso de muchos productos electrónicos, de software o de Internet misma. Cada nuevo producto, cada nuevo usuario que se suma genera un efecto positivo sobre el resto de la comunidad usuaria. Aguarden un minuto que me estoy quedando sin batería. Ahí está. O sea, cuanto más personas utilicen el producto, se van a ver más beneficiadas. Con esto finalizamos entonces con las características estructurales y vamos a pasar ahora a cómo es la evolución del precio y del número de competidores. Bueno, vamos a ver un gráfico. Ustedes podemos ver que a medida que avanza el tiempo y que el producto va atravesando las distintas etapas, etapa de desarrollo, etapa de madurez, bueno, al principio de la etapa de incertidumbre, ¿no? Incertidumbre, desarrollo y madurez. Fíjense que llega en función del número de competidores, ¿no? O sea, está por etapas a través del tiempo y el número de competidores. Obviamente que si tenemos más competidores van a bajar los ingresos, ¿no? Pero bueno, fíjense, al principio hay muchos competidores, a medida que el proceso va entrando en etapa de madurez, eso va disminuyendo hasta que se produce una estabilización de la industria. Acuérdense, primero competían muchos y después se empezaban a pasar, ¿no? O una compraba a otra. Las empresas se compraban entre sí. A partir de los conceptos, entonces, que hemos visto de los ciclos, del ciclo de vida de las industrias y de sus propiedades estructurales, uno puede inferir qué qué va a pasar con el precio y con el número, ¿no? O sea, hay una relación entre el número de competidores y el precio. Entonces, al comienzo tenemos alta cantidad de competidores porque hay una alta demanda. Luego, en etapa de madurez, los jugadores, los menos rentables, van a dejar la industria y se producen las fusiones. Ahora, ¿qué pasa con las ventas? ¿Qué pasa con el número de competidores? ¿Y qué pasa con el precio y costo medio variable a través del tiempo? ¿Qué es lo que va a pasar? Esto es lo que pasa, ¿sí? Y que la evaluación, las ventas suben
pues son ventas acumuladas. El número de competidores sube, digamos, de manera importante al comienzo, después baja de manera significativa y después se estabiliza con estas fusiones que acabamos de mencionar. ¿Y qué pasa con los costos? El precio y el costo medio variable disminuye, ¿sí? El precio va bajando, ¿sí? Los celulares al principio eran muy caros, después como todos los productos, ¿no? Las computadoras, los celulares, bueno, para ver un ejemplo, los autos, ¿no? Cuando salen, el último iPhone es carísimo, y después a medida que el tiempo transcurre, es como que el costo va bajando, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora, una vez que ya analizamos cómo es la evolución en el tiempo de los competidores, de los costos, vamos a hablar de grupos estratégicos y su posicionamiento en el mercado, ¿sí? Entonces, los grupos estratégicos están dados por competidores cercanos, por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi, Disney, Channel con Cartoon Network, Boomerang, Nickelodeon, ¿no? Satisfacen la misma necesidad puntual con un modelo de negocio parecido, ¿no? Entonces acá es necesario que hablemos de para, digamos, poder contrarrestar estos procesos así de competencia de organizaciones que ofrecen productos similares, tenemos que hablar de las 5 fuerzas competitivas de Porter, ¿sí? En el centro, entonces, de las 5 fuerzas competitivas, aparece el competidor en el grupo estratégico, donde va a haber una rivalidad en el precio, en el producto, es decir, no, la Coca-Cola y la Pepsi-Cola no son lo mismo, y tratar de diferenciarse, ¿sí? Entonces, ¿qué es eh, entonces, cómo van a influenciar eh, en cada grupo estratégico? Es como que lo que está en las esferitas de afuera es lo que va a estar influenciando en los resultados que obtengan las organizaciones, ¿sí? O sea, si hay potenciales entrantes, si ya tenemos clientes, cómo atender a nuestros clientes, cómo nos van a atender los proveedores, qué bienes sustitutos y complementarios, ¿sí? O sea, eso es lo que va a estar entrando en juego en las fuerzas competitivas de Forter, ¿sí? Hasta ahora lo que habíamos hecho era describir las propiedades de las industrias de manera individual, ¿sí? Pero hay las industrias, las que enfrentan la etapa de madurez, tienen posiciones de competencia donde es necesario sistematizar y ordenar para entender mejor, ¿sí? Entonces, de todos los esquemas para analizar la presión competitiva, el más famoso que estamos viendo es el de estas 5 fuerzas competitivas, ¿sí? Y digamos que este esquema analiza la atractividad de una industria como combinación de las fuerzas competitivas presentadas en el diagrama, ¿sí? O sea que uno va a poder decir si es conveniente o si es atractiva o no una industria a partir de los proveedores, de los clientes, de los competidores, de los potenciales entrantes, de las personas, los competidores que pueden entrar, y si podemos encontrar bienes sustitutos complementarios, ¿sí? A partir de ahí vamos a poder ver eh, si es una industria atractiva. El modelo de Porter, entonces, asume que la interrelación de las 5 fuerzas de una industria determinará la posibilidad de rentabilidad de las empresas que compiten, ¿sí? O sea, si una nueva organización quiere entrar en un lugar, tiene que analizar estas 5 fuerzas
competitivas, que si bien no van a dar una idea de cantidad, sí de calidad, ¿sí? Es un modelo cualitativo, que no nos va a decir cuantitativamente el nivel de la actividad de una industria, pero sí puede permitir estimar tendencias y hacer predicciones sobre el comportamiento de la industria, ¿sí? O sea, este último comentario es como una herramienta que puede ayudar a decidir si uno puede o no entrar en en un mercado competitivo, ¿no? Como los que acabamos de mencionar, ¿no? Coca-Cola, Pepsi. Bien, finalmente vamos a ver, de esto que hemos indicado, vamos a ver un resumen, redondeando lo que ya hemos visto, ¿sí? Entonces, en un comienzo enfocamos en la evolución de la industria, describimos las etapas, el ciclo de vida, y analizamos algunas propiedades estructurales típicas. Vimos también que la industria atraviesa por la etapa emergente o de incertidumbre, la de desarrollo o crecimiento, y la de madurez donde se estabiliza, en las cuales las organizaciones necesitan diferentes capacidades. El número de competidores en la industria acompaña las etapas de desarrollo y madurez. Vimos cómo subían al principio y después bajaban. Crecen y se consolidan después y se asientan finalmente en un valor reducido, que lleva a la industria a adquirir tintes oligopólicos, ¿no? O sea, fíjense ahora, el cable que es de una sola empresa. Bueno, han aparecido otras, pero tienden a ir, algunos se van, otros se fusionan y tienden a quedar solo algunas. ¿Qué pasaba con el precio y el costo medio? Tendía a disminuir a medida que la industria avanzaba desde su etapa emergente hasta la etapa de madurez, ¿no? Poder reconocer el grupo estratégico al que nuestra organización pertenece es importante para analizar el entorno, dado que la competencia es intensa con aquellas organizaciones que tienen la misma necesidad, ¿no?, que la nuestra, utilizando modelos de negocios diferentes, ¿sí? Es importante conocer la competencia, no aislarse, conocerla, porque si nosotros estamos viendo la competencia, sabemos en lo que podemos mejorar o ofrecer algo diferenciador, ¿no?, como modelo de negocio. Las propiedades, ¿qué pasa con las propiedades de la industria? Influencian la manera en que se desarrolla la imitación, ¿sí? Y muchas veces atenúan el efecto, ¿no?, permitiendo que las empresas mantengan valor agregado de su innovación en periodos de tiempo más prolongados, ¿no? Continuando con este resumen, cerramos con las 5 fuerzas de Porter, que es una herramienta útil para analizar la estructura de una industria en su etapa de madurez, ¿no? Aún teniendo algunas restricciones, puede dar una idea del poder de la negociación presente en una industria en un momento determinado. Finalizamos esta presentación diciendo que una sexta fuerza, aparte de las 5 de Porter, hay una sexta fuerza que en los mercados emergentes, ¿no?, que se incorpora en el marco institucional dentro del ciclo de vida de la industria. La ausencia de instituciones y o su inadecuado funcionamiento puede coartar el desarrollo de nuestra industria, generando quiebres e impidiendo que el ciclo de vida discurra como lo haría normalmente, ¿sí? O sea, que el Estado, ¿no? O sea, el Estado es esta sexta fuerza en los mercados emergentes, y bueno, y se introduce en el ciclo de vida de las industrias. Bueno,
muchas gracias por la atención con respecto a estas diapositivas. Déjenme ver cómo estamos de tiempo. Nos queda, son las 8. Lo que vamos a ver a continuación, y después hacemos un pequeño intervalo para hablar sobre el trabajo práctico, es en esta última presentación que vamos a ver, por esta clase y ya por el año, ya no va a haber más clases teóricas. Podemos hacer, en el caso que ustedes lo consideren necesario, alguna clase para como sacar dudas, como aclaración, extendernos en alguna presentación que tengan algunas consultas para hacer. En eso no hay ningún inconveniente. Lo que vamos a ver ahora son distintos ejemplos que los van a ayudar a ustedes a establecer los KPI, ¿sí? Los distintos índices a partir de factor críticos de éxito. Bien, detenemos y vamos a detener la grabación. Recording hasta stopped. que encuentre la última presentación. Muy bien. Recording in progress. Ahí comenzamos la grabación. Bueno, vamos a ver entonces el cuadro de mando integral como un elemento de inteligencia en los negocios. Vamos a ir bastante rápido, esto ya lo conocemos, más que nada es una herramienta para que tengan de consulta, ¿sí? Vamos a hablar de inteligencia de negocios y de análisis de negocios. Cuando hablamos de inteligencia de negocios, tenemos que saber qué es una persona inteligente y qué es una empresa inteligente. O por lo menos definición, ¿no? Una persona inteligente es una persona que tiene habilidad para recibir datos del entorno, comprender el significado, la importancia de la información y después actuar de manera apropiada. La empresa inteligente recibe información de su entorno, intenta comprender el significado y después tratan de actuar en base a ello, ¿sí? Bien. En estos dos cuadritos tenemos en el centro datos del entorno del negocio, como BI, y datos del entorno del negocio como BA. Infraestructura para almacenar. ¿Qué es lo que necesitamos? Infraestructura para almacenar, infraestructura para integrar, infraestructura para crear informes y analizar. Como datos también de entornos del negocio, vamos a tener análisis de comprensión de datos, OLAP, ya hemos hablado de esto, herramientas y técnicas. Me pareció importante este cuadro, quiénes son los líderes en el mercado y en participación de los principales distribuidores de inteligencia de negocios, ¿no? Está SAP Institute, Oracle, IBM y Microsoft. Y un porcentaje, ¿no? Esto puede estar variando, ¿no? Pero bueno, de hace algunos años, 25% para SAP, 15% SAS Institute, digamos, cuál es el software, ¿no? Que tiene cada una de ellas para inteligencia de negocios. El entorno de inteligencia de negocios, que ya lo hemos visto en alguna de las presentaciones que hemos atravesado este año. Fíjense la infraestructura de inteligencia de negocios, base de datos, almacén de datos, mercado de datos, datos del entorno de negocios, de dónde provienen todos esos datos, conjuntos de herramientas, modelos estadísticos, mini datos OLAP, usuarios y métodos gerenciales, la plataforma MIS, DSS y ESS que ya hemos visto,
interfaz con el usuario. La inteligencia de análisis de negocios requiere un sólido cimiento en base de datos, un conjunto de herramientas analíticas y un equipo de administración participativo que pueda hacer preguntas inteligentes y analizar datos. Estamos viendo una especie de integración del conocimiento. ¿Cuáles son los pasos que necesitamos para construir el cuadro de mando integral? En 7 pasos, ¿sí? Visión, misión, análisis interno y externo de la organización, FODA, factores clave de éxito, determinarlos luego del FODA, relación causa-efecto entre esos factores, definir objetivos estratégicos y una vez definidos los objetivos, establecer los KPI que van a ser los indicadores del rendimiento. Y por último, monitorear el cuadro de mando integral. Esta presentación es muy extensa, son 46 diapositivas, no las vamos a ver después. Lo que sí ustedes pueden dar una leída y pueden utilizarla como herramienta, ¿sí? Para hacer el trabajo. En realidad se repiten muchos de los conceptos que ya hemos visto, están más ordenados y detallados, ¿sí? Fíjense, arranca con las perspectivas de análisis, la financiera, clientes, procesos y capacidades estratégicas. Habla de la financiera, habla de la del cliente, pues esto ya lo hemos visto. Así que, tienen un ejemplo de un mapa estratégico con la relación causal desde la perspectiva del capital humano, capital de información, procesos internos, clientes y financiera. Entonces, determinar fundamentalmente los objetivos estratégicos. ¿Cuáles son esos objetivos estratégicos? A partir de esta relación causa-efecto, ¿sí? Vamos a tener entonces distintos indicadores dependiendo de si nos encontramos en la perspectiva de aprendizaje, de procesos, de clientes o financiera. Bien, ahí vemos de nuevo la relación causal entre las distintas perspectivas. Fíjense desde lo intangible hacia lo tangible, ¿no? Como la relación causa-efecto. Esto también ya lo hemos visto. Avanzamos. Relación causa-efecto. Y los índices de performance. 2 tipos de indicadores. Tenemos los pasados lag y los futuros lead. Distintas definiciones, ejemplos, ventajas y obstáculos para cada uno de ellos. Tenemos indicadores, clasificación, según lo que miden y según lo que se obtiene, ¿sí? Requisitos de los indicadores. Ahí tienen ustedes para leer 11 requisitos. Objetivos, normalizados, estadísticamente fiable, discreto, fácil de conseguir, balanceado, apropiado, cuantificable, eficiente, comprensible, discriminativo. Cada vez que ustedes piensen un indicador, tienen que cumplir con esos requisitos. ¿Qué documentación tiene que acompañar a los indicadores? Es conveniente hacer un diccionario, ¿no? Entonces, ese diccionario es por cada indicador, tiene que haber una nomenclatura, definición detallada, método de cálculo, fuentes de información, con qué periodicidad se debe calcular el indicador, objetivo estratégico, por qué se utiliza, quién es responsable, acuérdense que hablamos de esto, y quién es el responsable de los resultados. Uno es de la información y responsable de los resultados. Vamos a seguir 10 minutos más y después pasamos a la práctica, ¿sí? Bien, entonces ahí tienen el diccionario de un indicador, por ejemplo, TAM de ventas, tasa anual móvil de ventas. Definición, meta, fuente, facilitador,
frecuencia, objetivo, motivo, responsable. Bien, los factores claves de éxito entonces, los financieros, incrementando las cifras de ingreso o bien reduciendo costos. Veremos objetivos e indicadores relacionados con estrategias de crecimiento o productividad.